Bienvenidos. En esta tercera parte vamos a introducir el concepto de continuidad de una función de dos variables. Antes de introducir la definición propiamente dicha, permítame hacer un pequeño recorderis de cómo lucía la definición para funciones de una variable. Entonces, esto es un recorderis. Entonces, nosotros decíamos que una función de una variable era continua en un punto dado x0 si se cumplía que el valor del límite cuando x tiende a x0 de f de x era exactamente igual a f en x0. Entonces, como puede observarse en esta definición, secretamente estamos asumiendo tres cosas distintas. Voy a desglosarlas. La primera de ellas es que estamos asumiendo que f de x0 existe. Es decir, otra manera de decir esto es que x0 pertenece al dominio de la función f. Eso es un supuesto implícito que estamos haciendo en esa igualdad. El segundo supuesto implícito que estamos haciendo es que el límite cuando x tiende a x0 también existe. Es decir, el límite cuando x tiende a x0 de f de x también es algo, o es un número que existe, ¿cierto? Y el tercer supuesto es desde luego la igualdad misma. Esos dos números o estos dos valores son iguales. Estos dos valores son iguales. Ahora bien, resulta que para funciones de dos variables, la definición es un calco de esta, es exactamente la misma. Veamos cuál es, escribámosla explícitamente. Entonces, esta es la definición. Y dice así, vamos a decir que una función ahora de dos variables es continua en el punto x0, y0, si se cumple que al calcular el límite cuando x, y tienden a x0, y0 de f de xy, lo que obtenemos es el valor de la función en ese punto x0, y0. Una vez más, al escribir esta igualdad estamos asumiendo tres cosas. Primero, que este valor existe, que el límite existe y que esos dos números son iguales. Muy bien. Una cosa más es que si lo anterior se cumple, si esto se cumple, para todo x0, y0 en el dominio de la función f de xy, decimos simplemente que la función es continua. Decimos que la función f de xy es continua. ¿Ok? Entonces, inicialmente definimos el concepto de continuidad relativo a un punto y luego extendemos esa definición a todos los puntos del dominio. Si la definición
de continuidad se satisface para todos los puntos del dominio, entonces simplemente decimos que la función es continua. Muy bien, veamos algunos ejemplos de funciones continuas que son relevantes para nuestro estudio. Entonces, algunos ejemplos son los siguientes. Voy a escribir esto así, ej. Ej significa ejemplo o ejemplos en latín. Entonces, el primer ejemplo que quiero considerar es el siguiente, es que los polinomios son continuos. Es decir, las funciones polinómicas en las variables x y y son funciones continuas. Polinomios son continuos. ¿Ok? También lo son las sumas las restas y productos de funciones continuas. Es decir, si yo tengo sumas, restas o productos de funciones continuas, entonces el resultado también es continuo. El tercer ejemplo que quiero destacar son los cocientes, ¿cierto? Entonces, los cocientes también van a ser continuos, pero hay que imponer una condición. Entonces, los cocientes de funciones continuas son continuas siempre que el denominador sea distinto de 0. ¿Ok? Y finalmente, un último ejemplo, que es a propósito un ejemplo que nos permite construir muchas funciones continuas a partir de funciones continuas conocidas, es el siguiente. Si a usted le dan una función de dos variables y le dicen que esa función es continua, en el sentido que acabamos de definir, y además le dan otra función, llamémosla g, de un solo argumento, una función de una variable, una función del cálculo diferencial, ¿cierto? Y esta función también es continua. Entonces, también lo es el valor de componer esas dos funciones. Luego, observen que esto tiene sentido, la composición tiene sentido. F de x, y es un número real, y ese número real lo puedo insertar yo en el argumento de la función g. Esto es una cosa que está absolutamente bien definida. Y eso que yo obtengo es también una función continua de x y y. Entonces, un ejemplo acá particular de esta situación es, por ejemplo, el siguiente. Yo le puedo dar a usted la función 5x a la 2, y a la 3. Eso es una función continua, puesto que es un monomio, es una función polinómica, y ya sabemos que los polinomios son continuos. Y si yo lo compongo con cualquier otra función de una variable, por ejemplo, la función seno, el resultado es una función continua, de acuerdo a esta última propiedad. Muy bien, vamos ahora a ilustrar esto con ejemplos. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos. ¿Okay? El primer ejemplo que quiero considerar es el siguiente. Vamos a considerar la función f de xy igual a xy sobre x2 más y2. Y vamos a considerar como punto a examinar al origen, ¿cierto? Entonces es claro que esta función no es continua en el origen. Esta no es
no es continua en el origen. Y la razón es porque ni siquiera está definida allí. Entonces, no está definida allí. Entonces, lo que voy a hacer a continuación en el siguiente ejemplo es tratar de solventar de alguna manera esta situación. Tengo una función que no está definida en el origen, entonces quiero que la instrucción siga siendo la misma y quiero que esté definida en el origen. Entonces voy a definir una función que satisfaga esas propiedades y va a ser la siguiente. Este es el segundo ejemplo. Voy a llamar a esa función la función g de xy, ¿cierto? Y esa función va a ser una función definida por tramos. Quiero que tenga la misma fórmula que teníamos arriba, pero donde esa fórmula tenga sentido. Y esa fórmula solamente tiene sentido si xy son distintos del origen. Y voy a asignarle un valor determinado al origen. El valor que le voy a asociar es el valor 1. Sin embargo, después de todo este esfuerzo de definir esta función por tramos, resulta que lo que tengo sigue siendo una función que no es continua en el origen. Esta no es continua en el origen. No es continua en el origen, pero por una razón distinta a la anterior, al ítem anterior. En el anterior teníamos que la función no estaba definida. Aquí la función sí está definida. En x vale 1, ¿cierto? Pero la razón por la que no es continua es por lo siguiente. Si ustedes tratan de calcular el límite cuando x tiende a y, cuando xy tienden a 0, 0 de esta función, entonces veamos qué es lo que estamos calculando, ¿cierto? Entonces recuerden, el límite significa que este par está tendiendo al origen, pero nunca alcanza a ser el origen. Es decir, el punto xy nunca es el origen, nunca estamos en esta situación. Siempre estamos en esta situación, en puntos que no son el origen. Luego, g se calcula con esta fórmula. Es decir, esto es el límite cuando xy tiende al origen de este x por y sobre x a la 2 más y2. Y ya sabemos por los ejemplos que vimos en la parte anterior que ese límite no existe. Esto no existe. ¿Ok? Entonces lo que falló en este segundo ejemplo es que el límite no existe. En la primera era que la función ni siquiera estaba definido allí, ¿cierto? El límite no existe. Muy bien, entonces voy a concebir otro ejemplo en el que el límite exista. Y ese ejemplo va a ser el siguiente. Es el tercer ejemplo que quiero dar. Entonces el ejemplo que quiero fabricar es el siguiente. Voy a considerar la función h de xy definida como una función por tramos, y en los puntos en los que xy no coinciden con el origen voy a calcular la función de acuerdo a esta fórmula o a esta receta. Entonces esto para todos los puntos xy que no coinciden con el origen, y si el punto coincide con el origen voy a dejar el 1 que había definido en el ejemplo anterior. ¿Okay? Y después de todo este esfuerzo resulta que esta función tampoco es continua en el origen. Esta función no es continua. En el origen. ¿Okay? Y la razón es distinta a las de los ítems anteriores. Resulta que aquí el límite sí va a existir. Y calculémoslo. ¿Cuál es el límite? Entonces hay que calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de h de xy. Una vez más, estamos tendiendo a 0, pero nunca alcanzando el valor. Es decir, xy siempre es distinto de 0. Estamos en esta situación. Es decir, hay que calcular el valor de la función de acuerdo a esta fórmula. Entonces estamos calculando el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x a la 2 por y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2.
Y sabemos que este límite es igual a 0. Sin embargo, 0, es que copiémoslo acá, esto es igual a 0, ¿ok? Esto es un ejemplo que hicimos en la parte anterior. Y ese 0 es distinto del 1, que es el valor de la función en el origen. Entonces, no es verdad que el límite cuando xy tiende a 0, 0 es igual al valor de la función en 0, 0. Y por lo tanto, no es continua. Así, tanto la función está definida en el origen, el límite existe, pero esos valores no son iguales. Entonces, no satisface la última propiedad. Finalmente, el último ejemplo es el que corrige todas estas maneras, estos intentos de definir una función continua, y es el siguiente. ¿Cómo corregimos este problema? Pues simplemente cambie el valor en el origen. Fuércelo a que sea exactamente el valor del límite. Entonces, el último ejemplo es la siguiente función. Es la función, digamos, f de xy igual a la función x2 por y2 sobre x2 más y2 si estamos en puntos distintos al origen, y vale 0 si estamos parados en el origen. Ahora sí se satisfacen todas las propiedades. Esta función es continua. Es continua en el origen. Bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final. Los invito a que continúen viendo este curso virtual de cálculo en